Homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría es compartir con ustedes la palabra de Dios. Ya estamos en el quinto domingo de Cuaresma, ya nos vamos acercando a la vida, muerte y resurrección de Jesús y las lecturas se van a ir encaminando a presentarnos por un lado la ley que condena, la ley que da muerte y por otro lado todavía el tiempo de la esperanza, el tiempo de la misericordia, el tiempo de recurrir a Dios. Estas lecturas van a ser para el domingo 3 de abril. Muchas gracias a todas las personas que han estado participando de verdad en nuestros cursos del Evangelio de Lucas. Es increíble cómo la gente se sigue apasionando por entender la palabra de Dios de una manera liberadora, de una manera que vayan descubriendo al Dios de la compasión, que vayan tratando de entender cómo este Dios nos va acompañando con nuestras luces y con nuestras sombras. El Evangelio de verdad que es un Evangelio bastante violento para las mujeres, vamos a decir así. Y ahorita lo vamos a comentar. El Evangelio está tomado de Juan, del capítulo 8, del 1 al 11. Y dice, en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose, enseñaban. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribió con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a otro, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Qué historia de verdad tan impresionante que nos mueve a pensar nuevamente en nuestras limitaciones, en nuestros pecados, en nuestras propias historias fragmentadas, divididas por el odio, por el rencor, por el deseo de juzgar y de condenar. Y creo que detrás de esta narrativa, de esta perícopa, está el dicho de Jesús de ¿cómo te atreves tú a ver la basurita en el ojo de tu hermano, en este caso de tu hermana, cuando tú no ves la viga que llevas en el tuyo, ¿verdad? Antes de querer aventar la primera piedra, piensa si realmente eres tú digno, justo, eres tú la persona que no ha quebrantado ninguna ley del Señor. Entonces esta historia nos mueve realmente, nos confronta a decir, todos somos pecadores
Y todos nos movemos por la pura gratuidad, por el puro amor, por la pura misericordia de Dios. Pero parece que se nos olvida, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ir comentando este pasaje. Y lo primero que se nos viene a la mente es que este pasaje del Evangelio de Juan, realmente no es de Juan. Está insertado allí en el capítulo 8, en el capítulo, después del capítulo 7, pero realmente del capítulo 7, 52 ponen este evangelio. Pero este evangelio probablemente, esta perícopa, probablemente circulaba independientemente en la tradición oral y parece ser que tiene todo el vocabulario, todo el pensamiento y toda la línea del Evangelio de Lucas. En algunos manuscritos, incluso este Evangelio, por allí había sido incorporado en algunos otros evangelios, incluso en el Evangelio de Lucas, también aparece por allí en el Evangelio de Lucas, y lo habían puesto allí por el capítulo 21, 38, y finalmente parece que tuvo acogida en el Evangelio de Juan. Pero, como les digo, no es de Juan. Juan presenta 4 mujeres, y el Evangelio de Juan presenta 4 mujeres, y las 4 mujeres que nos presenta, todas ellas son modelo de discipulado. En alguna ocasión voy a ofrecer una conferencia sobre las mujeres en el Evangelio de Juan para que vean la riqueza de liderazgo que estas mujeres representan. Por un lado tenemos la figura de María, que en el Evangelio de Juan representa al nuevo Israel, al nuevo pueblo que va a entrar nuevamente en relación con el verdadero novio representado en Cristo Jesús, ¿verdad? Con aquellas promesas que se habían hecho allá por el libro del Éxodo, cuando el pueblo entró en la alianza con Yahvé y que dijo, haremos lo que tú nos digas. María vuelve a repetir eso, haremos o haremos lo que tú nos digas, o hagan lo que Él les diga. Jesús como el nuevo novio, porque la ley no fue capaz de dar vida. Las tinajas que estaban allí, número 6, imperfecto. Las tinajas representan la purificación, representan la ley, representan la tradición, pero esa tradición ya ha pasado. No tienen vida, no tienen agua, no tienen vino. Entonces, de verdad que en esa nueva teología hay que llenarlas con el vino de la alegría, el vino de la esperanza, el vino que va a inaugurar el Jesús con su proyecto, ¿verdad? Entonces María como que es la que nos introduce en esta narrativa, la madre, la nueva esposa que vuelve a hacer estas promesas de decirle al novio representado en Jesús, estamos hablando simbólicamente, representando a Jesús a decirle, ahora sí, este pueblo va a hacer lo que tú nos digas, vamos a caminar como tú quieras, vamos a entrar en una nueva relación porque hemos descubierto que no tenemos vino, que no tenemos vida. Bueno, después tenemos la samaritana, otro pueblo que también había sido por allí olvidado, que entraba en conflicto con los judíos. Y esa mujer entra en relación con Jesús. Jesús también que se presenta como el nuevo novio, toda la imagen de Jesús está en el brocal del pozo. Todas las historias de la Biblia que aparecen en el pozo tienen estos matices de matrimonio. Y la samaritana que ha tenido 5 maridos. Y la gente piensa, ay, esta mujer de verdad que sí era una abusadora de hombres. Bueno, los 5 maridos no se refieren a hombres, se refieren a los 5 libros del pueblo samaritano que tienen como inspirado, o a los 5 dioses que ellos habían adorado. Y el que tiene no es el suyo, porque no han tenido al verdadero novio que es Cristo Jesús. Bueno, y la samaritana, recuerdan, deja todo y comienza a misionar. Mujeres de verdad llenas de luz. Después tenemos a Marta y a María, allí por el capítulo 11, el capítulo 12, donde Marta y María van a hacer esta profesión de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el que tenía que venir al mundo. Bueno, ninguna persona, ni Pedro en el Evangelio de Juan, ha llegado a entender quién es Jesús.
Y por supuesto, después tenemos a María Magdalena. Yo por allí hace un par de semanas di una conferencia en vivo en el YouTube y en el Facebook. Y la verdad que tuvimos muchísima gente y bueno, ustedes pueden ver para que vean a esta mujer en plena luz, en pleno liderazgo, mujer de vida, mujer enamorada, mujer que sabe que el amor nunca muere y mujer que nos va a introducir verdaderamente al nuevo jardín, al jardín del amor, al jardín donde todo es alegría. María Magdalena. Así que cuando tenemos esta historia de una mujer pecadora, en el Evangelio de Juan como que dicen, uy, lo contaminaron porque Juan había hablado muy bien de las mujeres. Pero bueno, entonces esta historia no es del Evangelio de Juan. Incluso ustedes, los que tengan nuestra Biblia de Jerusalén, de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén es muy buena, pero esa no es nuestra Biblia. Nuestra Biblia se llama la Biblia del Pueblo. En nuestra Biblia del Pueblo, que también es muy buena, van a tener una nota al pie de página que va a decir, esta historia pertenece probablemente al Evangelio de Lucas. Bueno, independientemente de dónde viene esta historia, la comunidad la ha conservado como una historia inspirada, una historia sagrada, la hemos recogido y está incorporada dentro del canon. Otra de las cosas que valdría la pena mencionar es que esta mujer es anónima, no tiene nombre, porque la gente después, por desgracia, la va a confundir con María Magdalena. Pobre de María Magdalena, le pusieron pecados, la endemoniaron y nos han transmitido una idea muy negativa y errónea de que María Magdalena era prostituta, sin haberlo sido. Bueno, entonces tengamos este cuidado. Entonces, una vez que ya hemos explicado estos tecnicismos, estos momentos para poder entender el Evangelio, porque uno se queda, bueno, ¿y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve saber esto? Si es de dónde viene o de quién es el autor. Bueno, pues nos sirve por lo menos para entender que cada evangelio presenta a Jesús de una manera muy única, muy particular. Sin embargo, este evangelio, esta historia, también nos va a revelar un pensamiento y una manera de entender a Jesús muy al estilo de Lucas. Jesús, dice, en aquel tiempo se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. En el Evangelio de Juan, Jesús va varias veces al templo. Y también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, Jesús también deslegitima el templo y comienza a hacer lo que nosotros llamamos la purificación en el templo, cuando corre a todos los vendedores, volca la mesa de los cambistas, porque han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y con esta acción Jesús está diciendo, el templo ya no representa más a Dios. Ahora va a surgir una nueva manera de relacionarse con el Dios de la vida, que es por medio de Cristo Jesús. Entonces, en el Evangelio de Juan, el templo, la ley, son aniquiladas, por así decirlo, o deslegitimadas desde el inicio del Evangelio. En cambio, en los sinópticos, la purificación del templo sucede al final de la vida de Jesús. Otra de las diferencias también que vamos a encontrar es de que Jesús en el Evangelio de Juan va varias veces al templo, a Jerusalén, y en los sinópticos Jesús solamente va una vez y es cuando Jesús muere. Entonces como que esto nos va a ir adentrándonos en el misterio de los líderes, de la vida de Jesús en relación con los líderes religiosos. Todo iba muy bien hasta que Jesús se metió con el templo, con la jerarquía, con la gente del poder religioso, porque el poder religioso pues tiene el poder político, económico, y tiene la certeza de que Dios actúa por medio de ellos. El poder religioso es fuerte, fuerte. Ustedes hagan la prueba y van a ver que cuando se meten con el poder religioso, cuando cuestionan, cuando retan,
O simplemente cuando preguntan por qué se está actuando de esta manera y no se actúa como Jesús quería, pues uno entra en conflicto. Y no quiero contarles mi historia porque aquí me pongo a llorar. Pero cuando uno pregunta, oigan, ¿no creen que nos hemos estado desviando del Evangelio? Porque parece ser que Jesús quería una comunidad de iguales, una comunidad donde todo el mundo experimentara el amor, una comunidad donde se aprendiera a perdonar, a sanar y a caminar. Y parece que el templo a veces está más ocupado con ejercer ley, orden, exclusión, de decir tú no puedes experimentar a este Dios de la misericordia. Este Dios no es para ti. Como que los dioses de los templos, de las catedrales, de las mezquitas, de las sinagogas, o de los salones del reino, o del lugar donde tú mandes y quieras, como que cuando se defiende ese tipo de Dios que está observando, cumpliendo, exigiendo que se observe todos los mandamientos, y se olvida el Dios de Jesús, el Dios de los excluidos, el Dios de las mujeres, de las prostitutas, como que lo hemos perdido entonces en nuestro camino. Y por eso esta historia de verdad que nos debe de llevar a entender que ante toda la ley siempre debe prevalecer la misericordia hacia la persona que ha caído en desgracia. Entonces, esto es lo que, como que el preámbulo para la historia que vamos a continuar. Jesús entonces está en el templo y todo el mundo acude a él. Esto parece como que es más de los sinópticos, de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Pongan atención en las posturas del cuerpo de Jesús, porque es importante también ver la postura del cuerpo, cómo Jesús está parado, está sentado, está inclinado. Hoy vamos a verlo. El cuerpo habla. Yo siempre estoy tratando de decirles que no solamente se expresa lenguaje por medio de palabras. Hay gestos, hay actitudes del cuerpo que te dicen todo. Cuando uno sabe leer el cuerpo de la otra persona, a veces no hay necesidad ni de palabras. Una mirada, tú puedes intuir lo que la otra persona está pensando. O si se sienta de este lado, o si te es indiferente, si se voltea, si no se voltea. No ha dicho absolutamente nada, pero su cuerpo transmite lenguaje. Bueno, Jesús está sentado, toma autoridad, se sienta dentro del plano divino, como que juega todavía con esta idea, así como el pueblo así como Moisés se sentaba en la montaña a enseñar, así Jesús se sienta en actitud de decir todo esto es mío. Yo tengo poder, estoy en mi ámbito, y se pone a enseñar con gran autoridad. Y todo el pueblo parece que lo reconoce y van hacia Jesús y a escucharle. Hermanos y hermanas, ¿cómo nos relacionamos nosotros con el templo? ¿Eres capaz de encontrarte en el templo, de experimentar al Dios de la compasión, al Dios de la misericordia? ¿O es el templo el lugar donde tú quieres tranquilizar tu conciencia, pero al final sigues igual porque no hay un cambio, no has experimentado el amor de Dios y no has descubierto que Dios te puede salir al encuentro no solamente en el templo, sino también en situaciones donde de verdad uno ni siquiera se lo imagina que Dios pueda salir ahí al encuentro de la persona? Bueno, está Jesús, este es el ámbito, está en el templo, se juega con el ámbito judío todavía en este episodio. Y luego nos presenta Juan a los escribas y a los fariseos. Este grupo de personas en el Evangelio de Juan nunca aparece, por eso también sabemos que esta historia no es de Juan.
nunca están agrupados. Y en el Evangelio de Juan, los enemigos o los oponentes de Jesús no son los fariseos, no son los escribas, no son los doctores de la ley, son los judíos en general, como nación. Esto es bastante antijudío de alguna manera, Juan, porque la situación que estaba viviendo el evangelista, el Evangelio de Juan se escribe en el año 100 más o menos, y ya hay una ruptura con el judaísmo, se está dando una ruptura. Los del judaísmo ya no quieren que los seguidores de Jesús, de Juan, de este evangelio que se agrupan de la tradición juánica, ya han sido expulsados de la sinagoga, ya hay este desprendimiento, y claro, los judíos también les van a echar maldiciones a este grupo juánico, y el Evangelio de Juan va a ser lo mismo contra los judíos. Así que cuando dicen, es que es bien antisemita, pues recuerden también el contexto. Los judíos también mandaron maldiciones en contra de este grupo, maldiciones que se establecieron en el concilio de Jamnia, en la ciudad de Jamnia, donde decidieron ya no aceptar al grupo de seguidores de Jesús. Bueno, esto es solamente como un paréntesis histórico, cultural, un excursus, dice por allí. Bueno, qué triste, ¿verdad? Cuando la religión nos separa, cuando la religión nos divide, cuando el fanatismo se apodera de nuestro corazón y ya no somos capaces de ver a la otra persona con amor, con caridad. Yo tuve la experiencia, acabo de llegar de Nicaragua, de Guatemala, de Costa Rica, y aquí la gente bastante fundamentalista, ¿verdad? Donde quiera andan con la Biblia. Y ya la gente ya no convive, y familias divididas, ya no se celebra la vida porque ya hay un grupo que ya no pueden participar en celebraciones porque todo es pecado, porque nosotros ya no somos del mundo. Y esto la verdad que, bueno, por lo menos a mí me llena de tristeza de decir, no han descubierto que ninguna religión salva, que lo más importante es un estilo de vida de justicia, de verdad, de verse como hermano con hermana, de tratar a la persona, como una persona humana, de acompañarle en sus luchas. Bueno, así que este grupo de fariseos, de maestros, de escribas, nunca han desaparecido. A veces me da la impresión de que somos más seguidores de los fariseos que del mismo Jesús. Estoy hablando de la tradición católica, porque a veces somos bastante hipócritas, vivimos una doble moral, nos creemos con derecho de juzgar, de criticar, nos portamos muy bien una hora delante del Señor en el templo, nos arrodillamos, nos damos golpes de pecho, pero cuando salimos, todo nuestro compromiso con Dios parece que se olvida. Somos indiferentes ante el dolor. Sacamos la lengua a pasear por gusto, criticamos, quitamos el honor de la otra persona. Yo creo que es tiempo de tomar de verdad en serio la propuesta de Jesús, de experimentar a este Dios de los muchos caminos. Bueno, y como en el templo también es un momento para aprender, para la catequesis, para ir descubriendo quién es Dios, le presentan a Jesús este grupo a una mujer que no tiene nombre, y como que en esta mujer están representadas todas las mujeres y todos los hombres que han sido señalados como pecadores, como personas indignas, que en el nombre de la religión, en el nombre de la ley, se les ha denigrado, se les ha hecho violencia. Imagínense la situación, una mujer que es traída delante de todo el pueblo para que quede en deshonra.
Si de por sí la mujer en el siglo I ya era deshonrada por el simple hecho de ser mujer. Bueno, aquí se dice que le encontraron en el pleno acto de estar teniendo relaciones sexuales. Los fariseos y los escribas saben lo que manda Moisés. Ellos conocen la ley, son de la ley y saben que esa mujer debe de morir, de acuerdo a la ley. Y entonces, ¿por qué le van a preguntar a Jesús? Porque quieren confrontarlo. ¿Quién es más importante, Moisés o Jesús? Porque va a crear este tipo de división. Están haciendo la función de Satanás, de crear división y bueno, lo hacen con motivos de atraparlo, ¿verdad? Esto es lo que hace Satán, de acusar al inocente. Y ustedes pueden creer, fíjense, cuando hablamos del término de la prostitución, yo creo que vamos a organizar un curso sobre la prostitución en el mundo bíblico, porque la gente tiene muy malas ideas, muy malas concepciones. La gente piensa que la gente que se dedica a la prostitución es porque les gusta ganar dinero fácil, es porque no quieren trabajar, o simplemente porque las violaron. Y bueno, a la hora de emitir un juicio, toda la sociedad se vuelve experta, se vuelve psicóloga, se vuelve psiquiatra para condenar al acceso, servidoras, como les diríamos ahora. Bueno, en el mundo bíblico era muy fácil que una mujer terminara en la prostitución. Imagínense, habían leyes donde todas las leyes estaban a favor del hombre. La mujer ni siquiera cuenta ante la ley. No cuenta ante la ley, no tiene ningún privilegio, no tiene ningún derecho. La mujer solamente vale siempre y cuando se mantenga en su virginidad y por eso hay que cuidarla para que se pueda comercializar bien. El padre de la muchachita tiene que negociar bien su virginidad y va a tener que encontrarle un marido de acuerdo que pague buena dote, porque la mujer es como una transacción. Se vende el cuerpo de la mujer, ¿verdad? En el mundo bíblico se le paga al padre porque está dando una mercancía, no está dando una hija, todavía no nacen los derechos humanos, no está dando una persona. Entonces la mujer la niña pasa de una casa donde nunca tuvo voz, donde siempre estuvo a la sombra del varón, a otra casa. Y se vuelve como un objeto en la otra casa. La gente no se casaba por motivos de amor en la antigüedad. La gente se casaba por el aspecto económico para mantenerla, y religioso. Aspecto económico para mantener la tierra, para que la tierra no pasara a manos de otra gente, y por motivos religiosos para que la sangre no se contaminara con la sangre de otras culturas. Entonces, vean, la mujer sirve, el cuerpo de la mujer hace estos enlaces. Y si le tocó un marido que la protegiera y que la cuidara y que proviera para ella, porque ahí también lo especifica la ley, que el lino, que la rueca, que el aceite, que la harina, o sea, lo esencial para vivir. Y la única esperanza de la mujer era engendrar un hijo varón, porque entonces iba a ser como su boleto de entrada a pertenecer a la otra casa. Pero si en el transcurso por X o por Y, el hombre encontraba a la mujer que ya no la quería, pues simplemente firmaba el acta de divorcio y decía, ya no eres mi esposa, ya no te quiero, eres libre. Libre sí, a ver, díganme, ¿a dónde iba a ir esta mujer? Si salió echada de la casa porque era una boca más que alimentar, llegó a otra casa extraña donde el marido le acaba de firmar el acta de divorcio, donde ya eres libre. No puede regresar a la casa porque ya es una deshonrada. Al momento que la ley le permite al hombre repudiar a la mujer por cualquier motivo, que fue vieja, que fue estéril, que el hombre ya no tiene intenciones de quererla o que ya no le encuentra atractiva, que se le quemaron las lentejas, que se le quemaron las habas,
que habló en público, que saludó a la vecinita acá, que la acusaron de que era una chismosa, cualquier motivo por insignificante que fuera, o simplemente que el hombre ya no la quiera, esta mujer va a quedar en un estado de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué va a hacer la mujer? No puede regresar a la casa paterna. Fíjense cómo la ley es tan perversa. No puede regresar a la casa paterna porque les decía, de allí fue echada. ¿Qué le queda? ¿Cómo va a sobrevivir? Se queda prácticamente vulnerable y lo único que le queda es negociar con su cuerpo. Pero no es porque la mujer quiera, es porque hay una ley perversa. De verdad que cuando uno escucha las historias de ahora actuales de tantas servidoras, ellas tienen un corazón más limpio y más puras de tanta gente que yo he conocido, beatas en la iglesia, que pertenecen a la cofradía del Santo Reproche, que están día a día allí en el templo, pero con un corazón perverso y malvado. Tuve la oportunidad de trabajar en Ciudad Juárez con las hermanas eudistas que se dedican a esta pastoral con las servidoras. Y cuando uno escucha sus historias de estas mujeres, lo primero que se me vino a la mente, la ley parece que no ha sido cambiada desde el tiempo de Jesús a las leyes actuales. Porque todavía hay leyes tan perversas que denigran a la mujer que muchas veces lo único que les queda para sacar adelante a su familia es tener que soportar el contacto de otra persona extraña a costa de su propia felicidad. Así que, hermanos y hermanas, cuando ustedes vayan a abrir la boca en contra de estas mujeres, véanse primero su corazón, examínense y descubran que ante todo está la misericordia de Dios, que no sabemos la historia de la otra persona. Y esto es lo que Jesús nos va a venir a narrar en este episodio. Entonces, bueno, una vez que ya les pongo el ejemplo de cómo una mujer puede caer tan fácilmente en la prostitución, no es porque ella quería, no es porque ella le gustaba, no es porque ella lo buscaba, no es porque quería la manera fácil, sino porque realmente las leyes no han sido establecidas a favor de la mujer. Y a estos pecados o a estas leyes injustas ahora viene la ley religiosa que ya dicta sentencia y que quiere una sentencia de muerte. Pero Jesús, gracias a Jesús, movido por el Espíritu de Dios, movido por el Espíritu de justicia, yo la verdad que digo, Jesús, qué grande que tú eres. Qué grande que tú, siendo judío, creado con esas leyes tan machistas, tan misóginas, supiste descubrir una ley más grande que era la ley del amor. ¿Cómo te nació la conciencia, Jesús? Eso es lo que yo le voy a preguntar a Jesús cuando llegue a su presencia. ¿Cómo te llegó a ti la sabiduría para entender que ante Dios lo más importante es la dignidad de la persona? Le presentan a la mujer, la exhiben públicamente, a esta mujer, a esa mujer. No tiene nombre, y bueno, la sentencia es darle muerte porque así establece Deuteronomio, Levíticos. Y fíjense, Jesús estaba sentado. Dice que Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. El hecho de que Jesús ni siquiera les responda, los ignora totalmente, están en un debate público, y recuerden cómo son los debates de la retórica en público, donde uno pierde honor si se deja humillar, si no sabe qué contestar, o el otro sale victorioso si es capaz de silenciar a la otra persona, al oponente. Jesús parece que no quiere entrar en esa dinámica y se los muestra, no les responde con palabras, pero el hecho de que se incline y que le diga, ¿saben qué? No me interesa. Yo no vengo aquí a juzgar. Y bueno, si queremos ponerle este evangelio a Juan, pues Juan
desde el principio nos ha dicho que tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo amado, no para condenar, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo tenga vida. Jesús ha venido para que todo mundo tenga vida, para que esta mujer también tenga vida, esta mujer que está enfrente. Entonces se agacha y se pone a escribir. Y a mí me encantaría saber qué fue lo que Jesús escribió en la arena. ¿Qué fue lo que dijo sus deditos que comenzaron a escribir? Antes de estar tratando de encontrar qué fue lo que Jesús escribió, a mí también me gusta utilizar como esta imagen de que Jesús se inclina, tiene enfrente a la mujer. Si Jesús también conoce la ley, porque ellos ya le han dicho que mujeres como ella deben de ser apedreadas, a mí me gusta verlo también para decir, Jesús se solidariza tanto con esta mujer que se pone al mismo nivel que la mujer. La mujer está tirada al suelo por la descripción que se hace. No nos dice cómo es que la trajeron, muy probablemente jalándola de los cabellos, arrastrándola como una cualquiera, como una no persona, y la aventaron, no le iban a traer, ándale por favor, ven, te solicitamos aquí en el templo porque vamos a llevar tu caso. Si la gente es capaz de meterse hasta lo más íntimo, lo más personal, de estar teniendo relaciones y exhibirla, ese es un acto criminal, una vejación que sufre el cuerpo de la mujer. Y ahora está ese cuerpo ahí tirado, y Jesús, al inclinarse, a mí me gusta pensar que es como para protegerla y para decir, si esta gente que está ciega, líderes ciegos, se creen que tienen el derecho de tirar piedras, que la primera piedra sea para mí. Yo te sirvo como escudo. Yo estoy aquí, mi cuerpo también entiende lo que te entiende a ti. Son dos encuentros de estos dos cuerpos, de dos cuerpos que también han sido violentados, ¿verdad? Como el cuerpo de Jesús también fue violentado, humillado, arrastrado, vejado también desde su masculinidad, al ser despojado de sus vestiduras, al estar prácticamente desnudo, al morir desnudo. Jesús entiende perfectamente qué significa estar a la vista de todos, que todo el mundo te vea con morbo, que todo el mundo te vea con deseos de decir tú no eres persona, y Jesús se queda allí. ¿Qué imagen tan preciosa, hermanos y hermanas, emerge de este encuentro de dos cuerpos que ignoran la ley, porque la ley los ha ignorado y la ley solamente quiere darles muerte? En cambio, Jesús está diciéndole a esta mujer, estoy en esto contigo. Tú eres preciosa ante los ojos de Dios. Tú vales mucho. No les dice con palabras, se lo dice con sus gestos. Y los otros, yo creo que se escandalizaron y que le dijeron, qué poco hombre eres tú, Jesús. No, levántate. Queremos que nos digas quién pecó. Dice, como insistían en preguntarle, ahora sí Jesús se incorpora. ¿De verdad quieren que les diga lo que pienso? Ahora sí. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El libro Levíticos y Deuteronomio dice que la primera persona que debe de tirar la piedra son los testigos, los que acusan, los testigos oculares. Entonces Jesús dice, bueno, si realmente ustedes se creen sabios, inteligentes, buenos, tiren la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Yo creo que esta gente ya estaba lista a tirar la segunda piedra, la piedra, pero otra vez se muestra a Jesús escribiendo por segunda vez. ¿Qué escribiría Jesús? Es muy probable, aquí yo no tengo la certeza, pero es muy probable que Jesús esté trayendo a la memoria la infidelidad del pueblo de Israel que ha sufrido en el pasado con Yahvé. Y está trayendo a la memoria el texto de Isaías del capítulo, espérense, que es el capítulo, es Jeremías, capítulo 13, el versículo, déjenme les digo,
capítulo 17 de Jeremías, versículo 13. Es muy probable que Jesús, con esta acción de estar escribiendo en la arena, no sabemos lo que estaba escribiendo, pero es muy probable que esté haciendo una referencia a Jeremías, capítulo 17, versículo 13, donde dice: esperanza de Israel, Yahvé, todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti en la tierra serán escritos, por haber abandonado el manantial de agua viva, Yahvé. Aquí el profeta está diciendo que toda la gente que se aparta de Yahvé, del agua viva, de la justicia, sus nombres van a ser escritos en la tierra, por haberse separado del manantial, del agua viva de Yahvé. Probablemente el hecho de que Jesús esté moviendo sus manos, sus dedos para escribir, les recuerde a esta gente que previamente han abandonado a Dios. Y es por eso que los maestros de la ley, los más ancianos que conocen a Jeremías, empiecen a decir: no tenemos autoridad porque nosotros hemos abandonado la fuente de vida, el manantial que da vida para todas las personas. Hábilmente Jesús sabe utilizar sus escrituras y va a poner prácticamente estas interpretaciones a favor de la vida. Es cierto que esta mujer, que hay una ley que condena, pero también hay una ley que te dice: tú que condenas, tú que estás listos para tirar primera piedra, también tu nombre va a estar allí escrito, también tu pecado va a estar escrito allí, para que todo el mundo también lo vea. El hecho de que te escriban tu nombre y que te digan apóstata, has abandonado a Yahvé, hipócrita, entonces te invita a decir: yo no tengo derecho para juzgar a nadie. Miren qué genial es Jesús. Esto es lo que hace la palabra de Dios cuando se lee desde el otro lado, que digo yo, desde otras experiencias. Así que, hermanos y hermanas, ya con esto podemos entender cuál es la misión de Jesús: dar vida, dar esperanza. Y entonces Jesús se queda solo con la mujer. Otra vez los dos cuerpos, ya no hay ley, desarticuló a los que deseaban la sentencia, todos se marcharon. ¿Qué se dirían aquellos cuerpos en aquel silencio? ¿Cómo se mirarían? Yo creo que por vez primera la mujer sintió paz en su corazón al ver a un hombre que no la veía como todos los hombres, al mostrarle a un Dios de la compasión y de la misericordia. Y Jesús dice, quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante, la mujer ha permanecido igual. Jesús se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ahora el hecho de que se pare, pues probablemente la va a levantar también a ella, ¿verdad? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: ninguno, Señor. Este título de Señor es un título casi de una confesión de fe, el Kyrios, el Señor, el del respeto, el del honor. Jesús le dijo: tampoco yo que soy el Señor, yo que represento la nueva ley, el nuevo amor, la nueva misericordia, te condeno. Vete y ya no caigas en las trampas de las leyes injustas que han hecho los varones. Hermanos y hermanas, de verdad, ¿cómo nosotros podemos entender este evangelio, vivirlo en nuestra experiencia diaria? Yo creo que a veces te han dado muchas ganas de condenar, de tirar piedras a gente inocente, pero porque no conocemos la historia de la otra gente. Solamente la persona que ha experimentado su
limitaciones y de pronto se siente perdonado por Jesús, se siente con la misericordia de Jesús, va a poder entender este texto. San Agustín tiene una frase muy bonita en relación a este texto y decía: al final solamente se queda el cuerpo de la mujer. Bueno, él le pone una palabra de la pecadora, ¿verdad? De la mujer y la encarnación de la misericordia. Jesús es la encarnación de la misericordia. Y esta misericordia se otorga a pecadores, a impuros, a gente que no lo merece. Me gustaría que en los comentarios me contaras si en alguna ocasión te has sentido como aquella mujer que te han condenado, que te han señalado, que te han quitado tu honra en el nombre de la religión, en el nombre de la ley. Me gustaría ver cómo todavía pesa más la ley de los fariseos, de los escribas, que la encarnación de la misericordia que es Jesús. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que verdaderamente pese más la misericordia de Jesús que la ley? ¿O pesa más la ley, la tradición, la crítica, la condena que el amor? Escríbemelo en tus comentarios. Muchas gracias por compartir, de verdad, tomarte el espacio de escribir, de escucharnos. Por favor, regístrense en nuestra página de www.ibicla.org y activen la campanita para que le lleguen todas nuestras notificaciones de antemano. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide y que les dé misericordia. Que en los momentos en que quieran sacar la lengua para condenar, estirar el brazo para aventar la piedra, recuerden que su nombre y mi nombre con sus pecados están escritos en la arena delante de todo mundo. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.